A ver, imagínate esto. Es abril de 2026. Vas caminando por las calles de San Cristóbal de las Casas y literal el suelo está temblando. Sí, por los bajos de las bocinas, ¿no? Exacto. Tiembla por un concierto masivo de música regional. Tienes las luces de neón cruzando el cielo, los juegos mecánicos girando y el autotune a todo volumen. Tienes a Gabito Ballesteros y a Karim León haciendo vibrar el Teatro del Pueblo. Claro, en plena Feria de la Primavera y de la Paz. Ajá, es un evento masivo, o sea, hipermoderno. Un espectáculo diseñado para mover multitudes y millones de pesos. Pero, y aquí está el detalle que me vuela la cabeza, a unas cuantas cuadras de ese caos, escondido en el patio de una casa colonial, hay alguien de pie frente a un horno de leña. Respirando humo, amasando azúcar. Sí, amasando manteca y azúcar con las manos desnudas, usando la misma técnica exacta que hace 500 años. Es un choque de mundos brutal. Y precisamente por eso estamos haciendo este análisis a fondo el día de hoy, ¿verdad? Totalmente. Porque nuestra misión en este episodio, o bueno, en esta inmersión que estamos haciendo, es desmenuzar unos documentos fascinantes. Por un lado, tenemos el programa oficial de esta feria de 2026, que es una verdadera máquina turística. Una locura de logística. Así es. Y por el otro, tenemos una investigación académica deslumbrante. Una tesis universitaria en gastronomía que, literalmente, se metió hasta las cocinas de las dulceras y los dulceros tradicionales en los barrios más antiguos de San Cristóbal. Y la idea es entender cómo conviven estos dos mundos, ¿no? O sea, cómo una ciudad mágica logra sostener su economía y su identidad mezclando las luces láser con los peroles de cobre. Exactamente. Y a quienes nos escuchan, les prometo que aquí no vamos a hablar nada más de recetas de yemas de huevo y azúcar. Vamos a hablar de resistencia, de economía local y de supervivencia familiar, que la verdad está cañón. Está cañonísimo. Pero a ver, para dimensionar lo que significa comprar una simple canastita de dulces hoy en San Cristóbal, yo digo que tenemos que apagar los amplificadores de la feria un momento y viajar en el tiempo, hasta 1528. Es el punto de partida obligatorio. 1528 es el año en que Diego de Mazariegos funda la Villa Real de Chiapas, justo en el valle que los pueblos originarios llamaban Huizacatlán. ¡Órale! Y lo que hoy conocemos como la comida coleta, y muy en especial su dulcería, nace precisamente de ese choque, de ese mestizaje cultural en su forma más pura. Todo esto se empezó a cocinar detrás de los muros de los conventos, con las monjas de la Encarnación. O sea, ellas traían sus recetarios de Europa y se toparon con la selva chiapaneca. Exacto. Imagínate la escena. Traen la caña de azúcar, la leche de vaca, la harina, los huevos de gallina. Pero pisan Chiapas y dicen, bueno, ¿qué hacemos con la calabaza, con el chilacayote, con los duraznos locales? ¿Tuvieron que improvisar? Tuvieron que fusionar mundos. Aunque fíjate que la tesis destaca un ingrediente que no suena tan poético como el chilacayote, pero que es la base de todo, la manteca de cerdo. Híjole, la manteca de cerdo. Es que hoy vas a una pastelería moderna y la manteca está casi prohibida, ¿no? Todo mundo usa aceites vegetales, mantequillas orgánicas y demás. ¿Por qué aferrarse a la manteca? Pues por dos cosas súper prácticas. Primero, la economía. Para una productora artesanal en un barrio, la manteca siempre ha sido más barata y accesible que la mantequilla. Claro, los costos importan. Y segundo, porque aguanta el calor extremo. Necesitas engrasar charolas gigantes de latón para meterlas a un horno de leña, y un aceite moderno simplemente se quemaría. Además, aporta una textura arenosa, esa friabilidad que hace que el dulce se te deshaga en la boca. Oye, y hablando de los procesos, hay algo en las notas de la tesis que me dejó impactada. Cuando yo pienso en repostería, pienso en ciencia exacta. O sea, básculas digitales, termómetros, temporizadores. Sí, el terror de cualquier aprendiz de cocina. Exacto, que si te pasas 1 gramo de polvo para hornear, se arruina todo. Pero la investigación dice que estas mujeres rechazan la maquinaria, no usan básculas. O sea, ¿cómo es posible producir cientos de dulces para una feria al tanteo? Ahí radica la verdadera genialidad del conocimiento heredado, es memoria muscular pura. Saben si el jarabe ya hirvió lo suficiente por el sonido que hace la burbuja en la olla de cobre, o por cómo se siente la masa al hundir los dedos. No miden en gramos, miden en puños. Hace cuenta que, mientras leía eso,
la única imagen que se me venía a la mente era la de un músico de jazz. A ver, ¿cómo? Pues sí, o sea, el repostero francés moderno es como un músico de conservatorio, ¿no? Si se salta una nota en la partitura, el pastel colapsa. En cambio, estas dulceras coletas son como músicos de jazz en plena madrugada. Tienen el ritmo en la sangre. Ajá, improvisan, sienten la humedad del ambiente, dicen, hoy en San Cristóbal va a llover, la harina necesita menos agua. Y lo ajustan todo con las manos. Es jazz culinario. Me encanta esa analogía. Es totalmente cierto. Y el resultado de esa improvisación son piezas súper complejas. Toma de ejemplo los gaznates que documenta la tesis. ¡Ay, los gaznates riquísimos! Estos cilindritos fritos. Sí, esos. Para hacerlos, extienden la masa hasta dejarla casi transparente. Luego la enrollan a mano sobre unos palitos de madera para que queden huecos por dentro. Y así los fríen en aceite hirviendo. ¡Árale! Y luego tienen que sacar el palito sin romper el cilindro. Exacto. Con un cuidado extremo. Y ya fríos, rellenan el hueco con un turrón espesísimo hecho de claras de huevo. Pero si quieres hablar de cosas que parecen magia, la tesis menciona el proceso de los higos verdes. Ah, sí, leí esa parte, que los sumergen en agua con cal toda una noche. O sea, cal como la que se usa en la construcción. Así es, hidróxido de calcio. Es una técnica precolombina fascinante. Agarran el higo verde, le hacen un corte en cruz y lo dejan en agua con cal. La cal penetra la fruta y reacciona con la pectina natural del higo. ¿Y qué hace eso exactamente? Básicamente, le crea un escudo protector a nivel celular. Lo vuelve rígido por fuera. Al día siguiente lo lavan bien y lo ponen a hervir en azúcar durante horas. Gracias a ese escudo de cal, el higo no se deshace ni se vuelve mermelada. Queda perfecto por fuera y pura miel por dentro. ¡Wow! Es literalmente ingeniería química aplicada en un patio. También hablan de los nuégados, ¿no? Estas bolitas fritas que tiñen de un rojo súper brillante. Sí, un carmín intensísimo. Pero, a ver, aquí me surge una duda enorme. Porque preparar todo esto a mano, hacer cientos de higos y gaznates, es un esfuerzo físico monumental. Nadie hace eso un martes por la tarde nada más porque se aburrió. ¿En qué momento se consumía toda esta producción a nivel masivo? Esa es la pregunta clave. Y nos lleva directamente a la festividad de Corpus Christi. Corpus Christi, que, o sea, para la mayor parte del país es una fecha del calendario católico y ya está. Exacto. Pero la investigación relata cómo en San Cristóbal, esta fecha religiosa mutó en algo completamente social y romántico. Durante muchísimas generaciones, Corpus Christi no era solo ir a misa, era conocido como el Día de los Enamorados o el Día del Amor Coleto. Haz de cuenta que el 14 de febrero no era nada comparado con esto. Nada. El nivel del cortejo era de película. Para empezar, los novios mandaban serenatas con marimbas completas, y no era de que tocaban 3 canciones y se iban. El documento dice que empezaban a las 10 de la noche y terminaban a las 2 de la mañana. No inventes, 4 horas de serenata y cargando la marimba por las calles empedradas. Así es. Pero lo más interesante no era la música, sino los cofres. Ah, sí, los cofres de madera. Me encantó esa parte de la investigación. Era todo un ritual, ¿verdad? Los muchachos iban con los mejores carpinteros de la ciudad y les encargaban cajitas de maderas finas, pero tenían que tener compartimentos secretos. Pura tecnología romántica del siglo XVIII. Que envolvía una lista escrita a mano con el orden de las canciones que iba a tocar la marimba. Así la novia podía descifrar el mensaje oculto en cada melodía. Es súper poético. Pero la verdad, aquí mi lado pragmático me hace dudar. O sea, estamos hablando de familias de antes, súper tradicionales. Me imagino a los papás vigilando a las hijas todo el día. Si el papá estaba ahí sentado en la sala, ¿cómo demonios le hacía el novio para meter un cofre con compartimentos secretos a la casa de la chava? Ah, pues acudían a la diplomacia clandestina, y la respuesta es maravillosa. Usaban a los hermanos chiquitos. ¿Los hermanos pequeños? El texto es muy claro y usa una palabra fantástica. Los niños funcionaban como verdaderos alcahuetes. ¡Qué risa! Los contrabandistas de la casa. Literal, ellos agarraban el cofre a escondidas en la calle y se lo llevaban a su hermana grande burlando la vigilancia de los papás. Me los imagino corriendo por los pasillos con la cajita escondida en la camisa.
Y bueno, todo este operativo romántico culminaba la mañana siguiente, ¿no? Así es. Al día siguiente, en pleno Corpus Christi, el novio entregaba las famosas mulitas de dulce. Que son estas figuritas hechas con las hojas del elote seco, con el doblador. Exactamente, artesanías en forma de mulas de carga, pero en lugar de cargar granos, sus alforjas iban atiborradas de la mejor dulcería de la ciudad. Yemitas, acitrones, cocadas. O sea, entregar una canastita así era la declaración de amor oficial, era el lenguaje del romance. Tal cual. Era la prueba tangible de que el interés iba en serio. Es precioso, de verdad. Pero, siento que aquí corremos un riesgo. Como visitantes a estas ciudades mágicas, a veces abusamos de la palabra artesanal. ¿En qué sentido? Pues que romantizamos el término. Vemos la canasta de mimbre, los colores, y nos imaginamos a las personas en su tiempo libre, súper relajadas, haciendo dulcecitos frente a una ventana soleada. Pero si lees los testimonios de la tesis, te das cuenta de que detrás de la etiqueta de lo artesanal hay una labor física devastadora. Y sobre todo, una necesidad económica enorme. Diste en el clavo. De hecho, los datos de la investigación te bajan de esa nube romántica en 2 segundos. Detrás de todo el folclore de las serenatas, hoy en día, en los barrios como Mexicanos o Guadalupe, hacer dulces es pura supervivencia económica. Es un trabajo pesadísimo. La tesis aborda la sustentabilidad, pero no en el sentido moderno de plantar árboles, sino de sostener la vida de una familia desde abajo. Y los perfiles que documentaron rompen todos los estereotipos. No son solo las abuelitas sonrientes. Como el caso de Lino David que venía ahí en el reporte. Lino David es un ejemplo perfecto. 4ª generación de dulceros. Trabaja con su mamá en el mercado José Castillo Tielemans. Y el dato es brutal. Ellos solos producen cerca de 180 variedades de dulces diferentes. 180 procesos de principio a fin. Es una fábrica humana. Y él lo hace con un orgullo tremendo, sabiendo que es uno de los últimos oficios reales que quedan. Pero luego tienes casos como el de Rodrigo Moreno. Híjole, ese fue el testimonio que más me impactó. Porque Rodrigo tiene 23 años. 23. A esa edad uno está pensando en salir a echar trago o terminando la escuela. Y él heredó los cuadernos de recetas de su bisabuela. Así es, y su carga de trabajo desafía cualquier límite. Él cuenta que para lograr cristalizar frutas complejas como la naranja dulce o el copepé, se avienta hasta 15 días continuos de proceso. No inventes, 15 días para un dulce. 15 días, porque tiene que pasar por el proceso de la cal, los hervores repetidos, el secado. Es un nivel de compromiso altísimo para un joven. Y aquí la tesis tira un dato estadístico interesantísimo. En estos barrios, el 60% del trabajo rudo en la dulcería lo hacen hombres. Órale, eso sí rompe totalmente el mito de que la cocina tradicional es solo un espacio de mujeres. Por completo. Pero lo más fuerte no es eso, es el peso económico que cargan. El documento señala que de la venta de esas canastas de Rodrigo en las ferias dependen directamente 8 miembros de su familia. O sea, 8 personas que comen, pagan la luz y compran medicinas gracias a que él vende gaznates y cocadas. Es una presión tremenda. Y aquí es donde me surge una contradicción enorme. Si los hoteles están llenos, si hay ferias gigantes como la que dijimos al principio, y hay tanta demanda, ¿por qué los investigadores concluyen que la dulcería tradicional colletera está en peligro de extinción? Como que los números no me cuadran. No cuadran porque el ecosistema es muy frágil y ha recibido, digamos, 3 golpes críticos en cadena. Si escuchas a maestras artesanas como Doña Mercedes o Doña Gladia, el diagnóstico es muy claro. El primer golpe fue la pandemia del SARS-CoV-2. Claro, el cierre total. San Cristóbal es una ciudad que vive del turismo. Y durante 2 largos años se cancelaron ferias, cerraron hoteles, no hubo Corpus Christi. La fuente de ingresos de estas familias simplemente desapareció de un día para otro. Imagínate tener que alimentar a 8 personas y no tener a quién venderle un producto que aparte es perecedero. O sea, el dulce no lo puedes guardar 5 años. Exacto. Muchas familias se comieron sus ahorros y tuvieron que buscar otros trabajos de emergencia para sobrevivir. El segundo golpe que vino pegadito a la pandemia es la inflación. El costo de la vida. Sí, el encarecimiento desmedido de la materia prima. Imagínate un artesano que produce a mano. Si de pronto el costal de azúcar, los botes de manteca de cerdo, la harina y el gas se van al triple de precio, su margen de ganancia se hace polvo. Es que si de por sí les ganan centavos a cada dulce, no. Pues sí,
Dedicarle 15 días de esfuerzo físico a algo para ganarle 2 pesos ya no hace ningún sentido económico. Y me imagino que el tercer factor tiene que ver con eso, ¿no? Con que las nuevas generaciones simplemente dicen yo paso. Hay recetas que ya son, literal, bajas de guerra, según la tesis. Es la parte más triste de la investigación. Hablan de la desaparición de dulces que antes eran los reyes de la fiesta, como el mejido, que ya casi nadie sabe exactamente qué proporciones lleva. Y el caso más trágico, la naranja confitada. A ver, detengámonos en la naranja confitada, porque cuando leí el proceso entendí perfecto por qué ya nadie la quiere hacer. Para empezar, la artesana tiene que agarrar la naranja entera y vaciarle toda la pulpa por un hoyito, sin romper la cáscara. Sí, un nivel de paciencia a nivel cirujano. Y luego, esa cáscara vacía la tienen que dejar pasmar en agua con ceniza durante días. Luego la hierven a fuego alto y de inmediato la tiran en un balde de agua súper fría para darle un choque térmico. Y ya que sobrevivió a eso, apenas empiezan a meterle la miel caliente por días, para luego sacarla al sol a secar. 15 días. 15 días de calvario físico para vender una sola cáscara de naranja dulce. Es el mismo caso que el dulce de pepita de calabaza, que implica moler y limpiar semillitas con un detalle absurdo. Por eso desaparecen. Un joven hoy ve a sus abuelos con las manos llenas de quemaduras por el caramelo. Y con las rodillas destrozadas por estar parados frente a la leña, claro. Ven eso y luego sacan cuentas. Ven que el turista no quiere pagar lo que realmente valen esos 15 días de trabajo. Así que, lógicamente, los chavos prefieren irse a trabajar de meseros a un hotel boutique o de recepcionistas. Tienen un sueldo fijo, seguro médico y no se queman las manos. La receta se muere el día en que la última artesana decide que ya no es rentable enseñarla. ¡Qué panorama tan duro! La verdad es que este clavadazo en los documentales te cambia la perspectiva por completo. O sea, nos obliga a ver a San Cristóbal de las Casas de otra forma. Tienes por un lado el turismo masivo, la feria enorme, a Gabito Ballesteros retumbando las bocinas en 2026. Todo el neón y el ruido. Ajá, y al mismo tiempo, sosteniendo el alma de esa misma ciudad en callejones que nadie voltea a ver, tienes esta economía súper frágil de chavos y familias enteras sudando frente a ollas de cobre. Es un ecosistema que camina sobre una cuerda floja. Después de leer las horas de trabajo y ver los márgenes de ganancia que manejan, es imposible no sentir una admiración y un respeto profundos por estas personas. Por un chavo de 23 años como Rodrigo, o por doña Gladia, o Lino. Son los verdaderos guardianes de la ciudad. Literal. Porque enfrentando pandemias, crisis económicas y el desinterés, ellos son los que con sus propias manos sostienen la historia de todo un municipio y al mismo tiempo aseguran el plato de comida en sus casas. Es una labor titánica, 100%. Pero ¿sabes qué? De todo lo que analizamos, hay una reflexión que me dejó bastante inquieta. Una pregunta súper incómoda. A ver, dime va. Pues cuando leemos que un dulce como la naranja confitada o el mejido simplemente va a desaparecer porque requiere 15 días de trabajo físico y las nuevas generaciones ya no pueden vivir de hacerlo, ¿qué estamos viendo realmente? O sea, es una tragedia inaceptable y la pérdida imperdonable de nuestro patrimonio cultural por culpa de la modernidad. O, si le quitamos el filtro romántico a la foto, simplemente estamos presenciando la evolución natural de la gastronomía humana. Esa ley fría de la historia que dice que solo van a sobrevivir las recetas que logren adaptarse a la velocidad y a los costos del presente. Híjole, es una perspectiva bastante dura, pero muy real. Es una pregunta sin respuesta fácil, pero creo que es algo para masticar literalmente la próxima vez que quienes nos escuchan vean las luces de una feria brillar sobre el techo de un viejo horno.